Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión de la materia de diseño de medios y recursos de tecnología educativa. En esta sesión, como parte del programa de doctorado en educación del Instituto Helmholtz, veremos el diseño y creación de recursos de tecnología educativa. ¿Sí? Eh, para iniciar, haremos una recopilación, una revisión justamente de los contenidos que abordamos en nuestra primera sesión, que en este caso, eh, como bien sabrán, analizamos y evaluamos críticamente una serie de recursos existentes justamente para la elaboración de los recursos digitales orientados al aprendizaje. Y en este sentido, la sesión de hoy trataremos de ser mucho más críticos y iremos hacia la parte de conceptualización y de diseño, en la cual abordaremos algunos de los modelos, procesos estructurados y metodologías que usualmente han sido empleados en los últimos años para concebir y diseñar una variedad de recursos educativos tecnológicos y que permitan tener una solidez pedagógica y que también sea un recurso que coadyuve al cumplimiento de los objetivos planteados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bajo esta lógica, los objetivos de este aprendizaje, de esta sesión, está orientado justamente a que ustedes como alumnos doctorales en formación tengan la capacidad, primero, de seleccionar y segundo, de llevar a la práctica un modelo de diseño instruccional y que esto sirva justamente como la base para llevar a cabo la planificación de un recurso digital y tecnológico. Esto va a implicar que a lo largo de esta sesión revisemos la estructura y las fases propias de diseño, del proceso de diseño, y que muchas veces van desde una idea inicial, desde un bosquejo o un borrador, hasta la elaboración de un recurso muy útil como el guión pedagógico o el famoso storyboard. ¿Sí? Que esto ya implica establecer una relación entre elementos conceptuales, procedimentales y de diseño propiamente, de diseño visual, gráfico. Obviamente estas estructuras de diseño han sido perfeccionadas con el paso de los años y esto ha permitido establecerse como una metodología sólida, rigurosa para justificar decisiones de diseño. Entre otros principios que justamente revisamos en la primera sesión, pues se enfocan en dar cumplimiento a los principios de usabilidad y experiencia del usuario. Sí, como recordarán, en la primera sesión tuvimos este acercamiento a los principios de diseño y que los podemos ver manifestados en el diseño de páginas web, de aplicaciones móviles y que esto, digamos, tiene un impacto justamente en la facilidad, en qué tan eficiente es la aplicación y también en la propia aceptación por parte de los usuarios. Entonces, finalmente, también podremos acercarnos a identificar herramientas de autor o de elaboradas por terceros para justamente el desarrollo de prototipos de ideas pedagógicas. ¿Sí? Bajo esta serie de objetivos de aprendizaje, la ruta o la agenda para esta segunda sesión, pues es en primera instancia aproximarnos a entender qué son y cuáles son los modelos de diseño instruccional que pues de alguna manera podemos hacer la analogía, es prácticamente el plano de un arquitecto. ¿Sí? Es decir, es proyectar en una superficie, en este caso visual, en un documento digital o físico, justamente los elementos que van a ser considerados y que van a orientar la práctica propia de diseño. Vamos a revisar dos modelos que son, digamos, muy relevantes en la actualidad, como el modelo base ADI por un lado, y por otro lado los modelos ágiles como una alternativa iterativa, entendiendo que la lógica de operación
de muchas plataformas digitales en la actualidad, pues requieren una permanente y constante actualización y retroalimentación. Entonces, podríamos partir de la premisa de que los modelos más rígidos, más lineales, pues suelen ser menos efectivos para los fines justamente del diseño de recursos pedagógicos y digitales. El segundo tema que vamos a revisar es justamente cuáles los recursos que se emplean para llevar a cabo estos modelos de diseño instruccional. Pues en pocas palabras son las fases de diseño práctico, ¿sí? Es decir, vamos a pasar de la parte teórica a la parte práctica en función de dos grandes fases que son clave para el éxito del proceso de diseño de recursos digitales. Por un lado es la conceptualización de la idea, es decir, qué queremos hacer, cómo lo queremos llevar a la realidad. Y segundo, el guión pedagógico, que podríamos decir que ya son todas las especificaciones relativamente técnicas, creativas, para materializar esa idea derivada de la conceptualización. Y podríamos hacer una analogía, ¿no? La conceptualización sería como el boceto justamente que un diseñador automotriz hace pues a mano alzada, ¿sí? Una idea muy creativa, muy de vanguardia, sin mayores detalles. Y el guión pedagógico sería algo similar como a los planos, probablemente, de manufactura, ¿no? Donde en un plano, en un isométrico, podemos establecer las dimensiones, las tolerancias, los acabados, y eso justamente sería análogo a la función que juega el guión pedagógico o el storyboard. El tercer tema que revisaremos son justamente entender cómo es que se pueden materializar estos dos grandes principios que en la actualidad son fundamentales para el diseño de este tipo de recursos digitales. Me refiero al principio de usabilidad y de experiencia del usuario, y que más allá del ámbito de la educación, pues juegan un rol trascendental. Entonces, en el ámbito de la educación es clave que se atiendan estos principios, porque de otra manera se corre el riesgo de que los alumnos no entiendan la aplicación, no se saturen de información o al contrario, requieran información para poder interactuar, pierdan el interés o se distraigan, ¿sí? Y finalmente, el cuarto tema versa sobre el panorama de estas herramientas de autor o de terceros, que pues muchas de ellas tienen versiones gratuitas para pues poderlas conocer, poder desarrollar algunos trabajos, en algunos casos con opciones o alternativas y herramientas probablemente limitadas, pero suficientes para elaborar pues un concepto o incluso un guión pedagógico. Entonces, vamos a iniciar con la parte uno, que en este caso nos refiere a los modelos de diseño instruccional. Y partiríamos de esta definición, ¿sí? Que nos explica qué es el diseño instruccional. En pocas palabras, es un proceso metódico, sistemático, que tiene por objetivo diseñar y desarrollar y entregar experiencias de aprendizaje. Y esto se logra a través de un marco metodológico para que pues se garantice que el aprendizaje sea eficiente, efectivo y atractivo. Es decir, eficiente, que se logren los objetivos con el menor número de tiempo o de recursos posible, que sea efectivo, es decir, que se cumpla en su totalidad los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y atractivo, es decir, que enganche, que conecte, que logre mantener la atención del alumno justamente en los recursos, ¿sí? Los recursos empleados. Y bueno, de esta manera, pues el diseño instruccional se posiciona como ese puente entre el objetivo pedagógico y el recurso final, ¿sí? Entonces, esta actividad de diseño instruccional es clave, ¿sí? Porque permite justamente llevar esa planeación, esa preparación y ese diseño de los recursos que los docentes, los orientadores requieren y tengan la capacidad de adaptarlos a necesidades
de un grupo en general o de algunos alumnos en específico, según pues algún programa formativo o educativo. Y para ello podemos mencionar que pues al menos hay cinco grandes características que distinguen al diseño instruccional. Por un lado, conocer las características del alumnado. Dos, conocer las características del contenido. Tres, los objetivos de la acción formativa. Cuatro, las metodologías que se van a implementar. Y finalmente, y que es lo que hemos visto en la primera y vamos a continuar con esta segunda sesión, que es la usabilidad y los aspectos técnicos. ¿Sí? Entonces, hay seis grandes principios que el diseño instruccional pues tienen de base y que le dan esa rigurosidad metodológica para justamente lograr el objetivo pedagógico. El primero de ellos es activar conocimientos previos, es decir, que haya una vinculación con la experiencia previa, los conocimientos previos del alumno y que sean la base para justamente el diseño de una nueva actividad o recurso. Segundo principio sería justamente emplear diseños o elementos para captar la atención y que pues esto sea sostenible en un tiempo pues razonable, aceptable. Tres, adecuar la carga cognitiva en el contenido. Es decir, ser muy prudentes respecto a qué información, cuánta información y cómo se va a presentar visualmente en el recurso digital. El cuarto principio es facilitar justamente el proceso de aprendizaje. La función de estos recursos digitales y tecnológicos, pues no tienen otra misión más que facilitar justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el momento en el que ese recurso digital está obstaculizando, está distrayendo, está representando una carga cognitiva por parte del alumno, o incluso un obstáculo para el mismo docente para impartir sus asignaturas, pues en ese momento ya no es pertinente su uso y porque no está cumpliendo justamente su función. El quinto principio es favorecer la motivación del alumnado, es decir, a través de estas técnicas de gamificación o pues de emular las prácticas pedagógicas con actividades que tienen desafíos, que tienen recompensas, pues esto puede generar justamente puede elevar la motivación justamente por parte del alumnado. Y finalmente, pues es necesario adaptar recursos y ambientes, ¿sí? Es decir, dependiendo del área disciplinaria, si estamos hablando de recursos digitales de ingeniería, de historia, de ciencias médicas, pues es necesario hacer una adaptación justamente de los recursos que se empleen y de los ambientes, en este caso virtuales, que se lleguen a recurrir. El primer modelo que vamos a revisar justamente es el modelo ADI. Es un modelo que pues en los últimos años se ha posicionado como uno de los más importantes y pues parte, digamos, o se constituye justamente de un acrónimo que ilustra sus cinco fases de ciclo de desarrollo. Y digamos que es un modelo pues relativamente lineal y sistemático. Obviamente puede generar un ciclo de actualización y retroalimentación, pero bueno, en algunos contextos suele ser efectivo. La primera fase justamente se centra en las actividades de análisis. Y para ello, pues podemos partir de entender la necesidad de nuestra audiencia, ¿no? De nuestro mercado. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que buscan? Y esto va a permitir justamente al inicio del proceso de diseño entender y definir los objetivos de aprendizaje generales. Para ello, pues obviamente se tiene que llevar a cabo una serie de análisis de temas y tareas a evaluar y también tener, digamos, claridad del perfil de quién busca o quién va a ser nuestro objeto de aprendizaje y particularmente qué es lo que busca aprender. La segunda etapa nos genera el cuestionamiento de cómo es que se lograrán esos objetivos obtenidos en la fase de análisis. Aquí justamente es el momento, digamos, creativo, donde se definen estrategias, estructuras, se trata de entender y de observar y de sentir cómo es que el usuario pues va a reaccionar o interactuar con esto que posteriormente se diseñará.
En otras palabras, es el diseño justamente de una estructura para lograr los objetivos específicos de aprendizaje. Y para ello, pues es necesario formular estrategias pedagógicas, entregar contenidos y justamente elementos propios de evaluación. También se establece la estructura y duración de la formación y los recursos y medios necesarios. Es justamente en esta etapa donde podemos definir si es más pertinente, pues simplemente una presentación de diapositivas, una plataforma interactiva, un quiz, una aplicación móvil. No lo sabemos, justamente es en esta etapa donde se determina para posteriormente pasar a la tercera etapa, la etapa de desarrollo, que en este caso conlleva la creación real del contenido y de los materiales digitales. En esta parte es importante señalar que hay un desarrollo de elementos que justamente dan vida al diseño de la estructura. Para esto se requiere justamente el desarrollo de guiones gráficos o recursos didácticos para que se permita hacer una evaluación justamente del desarrollo y se haga una revisión eventual, digamos, por fases o por etapas del avance de los prototipos del curso, ¿sí? Esto es fundamental porque es la etapa previa a la implementación, donde ya justamente se distribuye y entrega el recurso a los alumnos, ¿sí? Es el lanzamiento justamente del recurso digital y que en este caso, pues se debe de tener claridad respecto a cuál va a ser la guía del curso, su secuencia o ruta, pues obviamente calendarizar la aplicación, o mejor dicho, el uso de estos recursos digitales, cómo se van a distribuir los recursos y materiales, eventualmente, pues formar no nada más a los usuarios, sino también a los formadores o a los docentes que aplicarán la herramienta y esto eventualmente implicará gestionar a los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener un seguimiento respecto a quiénes la usan, cómo la usan, cuánto tiempo, dónde interactúan más, dónde interactúan menos, qué día, en qué horario. Todo esto es fundamental porque nos permite llevar la última etapa de manera mucho más efectiva. Me refiero a la fase de la evaluación, que es donde justamente se debe de llevar a cabo esta medición de la efectividad del recurso. Y digo, puede ser simplemente formativa o puede ser una medición por cada fase, puede ser sumativa o simplemente al final de la aplicación del recurso digital. Esto invariablemente pues requiere recopilar datos propios de los resultados de la aplicación y medir la eficacia de la formación, medir la ejecución del proyecto y analizar los resultados. En otras palabras, nos dice qué tan pertinente, qué tan útil y relevante fue el recurso digital para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y bueno, tenemos un modelo alternativo, que en este caso me refiero a los modelos ágiles, los famosos SAM, que en este caso, a diferencia de esta lógica de cascada o secuencial del modelo ADI, los modelos ágiles, en este caso, digamos, deriva este acrónimo SAM de su definición en inglés, que es Successive Approximation Model. Pues tienen esta característica de que son iterativos, es decir, no son totalmente lineales, sino que tienen mayor complejidad y una lógica mucho más cíclica, no en la totalidad del modelo, sino por etapas, como ahorita veremos. Y esto tiene sus ventajas porque justamente permiten tener elementos para una creación rápida de prototipos que se prueban, se ajustan, se refinan y se implementan, ¿no? Y esto pues es de manera, digamos, permanente y justamente da un elemento sustancial de flexibilidad para que el diseñador y el recurso mismo logra adaptarse a los cambios y a la retroalimentación temprana. En este caso, pues la actividad de evaluación y de seguimiento pues es fundamental porque justamente brinda esos insumos de información y de datos para entender qué parte del recurso no está funcionando bien, requiere un ajuste,
ya sea formal o de fondo. Y esto también permite, pues, ir, digamos, de manera gradual, paulatina, pues generar innovaciones incrementales. Obviamente, de alguna manera, esto también reduce significativamente pues los efectos de la incertidumbre, ¿no? No es lo mismo generar un modelo innovador muy disruptivo con el modelo ADI, con las implicaciones y la incertidumbre que esto puede tener respecto a su aceptación, a llevar un proceso de innovación incremental en el cual pues paulatinamente se van incorporando mejoras y si en algún momento no suele ser la más efectiva, pues se retira y se regresa a la versión anterior para pues eventualmente hacer la actualización mucho más pertinente. Entonces, el proceso de los modelos ágiles tiene tres grandes fases, ¿sí? Y que dentro, digamos, de cada una de ellas tiene actividades puntuales. Por ejemplo, tenemos la fase de preparación, que es justamente el equivalente a la parte del diagnóstico y del análisis del modelo ADI, donde se recopilan todos los antecedentes, ¿sí? Recaba toda la información de la materia, de los alumnos, de la institución, de los recursos disponibles, ¿sí? De las propias necesidades de los alumnos en específico. Esto es fundamental porque es donde se establece un marco de acción para llevar a cabo la fase del diseño iterativo. Y de manera, digamos, secuencial, llevamos justamente pues el diseño, el prototipo y la revisión. Si en esa revisión o experimentación se necesitan ajustes, pues nuevamente se diseña, se hace un prototipo y se vuelve a revisar. Y esto, digamos, parte justamente de un brief de inicio, una muy breve, eh, digamos, especificación de qué se necesita diseñar y cómo se va a diseñar todo esto en función de los resultados de la fase de preparación para posteriormente hacer un plan, ¿sí? Un plan de proyecto en términos de quiénes van a desarrollar qué parte, en cuánto tiempo, cuándo son las fechas de entrega, cada cuándo se harán evaluaciones o revisiones del prototipo y todo esto, digamos, también se puede entender como una lógica de diseño adicional. Es decir, si yo ya tengo diseñado un elemento, un recurso, eh, ese recurso no necesariamente se tiene que pues, desbaratar o desarticular. Simplemente se van adicionando elementos que pueden abonar a su mejora, ¿sí? A ser mucho más efectivo para cumplir su objetivo. Y bueno, eventualmente cuando el diseño justamente cumple, pues, de una manera aceptable, esos requerimientos de inicio, pues nos permite pasar a la fase justamente de desarrollo iterativo, que a diferencia de la fase de diseño iterativo, en este caso ya se lleva un desarrollo mucho más profundo, ya no nos quedamos a un nivel meramente de prototipo, sino ya se implementa y se da una evaluación justamente ya pues sí, del diseño en sí mismo. Esto no lo exime justamente de que se pueda continuar el desarrollo, se le pueda seguir dando soporte y para ello justamente hay actividades, o mejor dicho, versiones que permiten de llevar de manera incremental la implementación y el desarrollo mismo del recurso digital. Partimos de una prueba de diseño y eventualmente se lleva a cabo una versión alfa, una beta y finalmente una versión oro, que es justamente pues el desarrollo completo y que esto eventualmente pues requerirá llegar otra vez al inicio de la fase de preparación, hacer ajustes de diseño y eventualmente un desarrollo iterativo. Entonces, si pudiéramos confrontar estos dos modelos, pues podríamos pensar, bueno, ¿y cuál elegir? ¿Cuándo es pertinente emplear uno?
cuando es pertinente emplear otro. En el caso de ADI se recomienda, por ejemplo, cuando los requerimientos son muy claros y estables desde el inicio. Es decir, no hay que hacer una exploración o una indagación mucho más profunda. El proyecto, en este caso, si es grande y requiere una documentación exhaustiva, pues también suele ser pertinente, ¿no? Esta linealidad de este modelo, pues reduce la complejidad para justamente llevarlo a cabo. Y finalmente, pues también si el cliente, la organización, el usuario, prefiere un proceso lineal y predecible, que obviamente reduce significativamente la incertidumbre respecto al proceso y a los resultados. Pero probablemente las ganancias o el impacto también pueda ser menor. En cambio, el modelo ágil, pues es mucho más pertinente cuando se busca un proyecto innovador, cuando los requerimientos son volátiles, ¿no? Pueden cambiar de un momento a otro y esto requiere una adaptación efectiva. También es pertinente cuando se valora la retroalimentación temprana y constante, es decir, tenemos medios, indicadores y recursos para tener una retroalimentación transversal y permanente. De otra manera, este modelo no sería el más adecuado. Y finalmente, pues la necesidad de desarrollar un prototipo funcional rápidamente, ya sea porque, pues, por cuestión de tiempo, de calendarización, de mismas necesidades de la institución. Entonces, digamos que en esta comparativa, justamente, pues cada uno de los modelos tendrá sus ventajas y desventajas. En el caso de ADI, sus grandes ventajas es que está bien definida, se sabe de antemano qué se va a hacer y es muy fácil de dar seguimiento. Es sistemático y completo y por lo tanto los resultados son predecibles debido a una planificación detallada. En el caso del modelo ágil, digamos que las ventajas son justamente su flexibilidad y capacidad de adaptarse a cambios no esperados y llevar a cabo mejoras de manera regular. Permite un involucramiento de todas las partes interesadas, es decir, es mucho más incluyente en el proceso y finalmente, pues permite implementar cambios con una gran rapidez, ¿sí? Las desventajas del modelo ADI en este caso es la rigidez para los cambios y ajustes, justamente la bondad del modelo de ágil y también pues la evaluación y cambios difíciles de implementar tras el desarrollo. Podríamos decir que el modelo ADI deriva en productos o en plataformas mucho más cerradas, mucho más rígidas, mientras que en el modelo SAM pues tampoco, digamos, el modelo ágil tampoco tiene, digamos, la totalidad de las ventajas. En este caso se observa como uno de los desafíos que puede requerir más tiempo y más recursos por lo que demandan estas revisiones de manera periódica. También se debe tener en mente que debe de haber un enfoque justamente transversal y permanente. De otra manera, pues puede dificultar significativamente la gestión del proyecto. Ahora bien, con el conocimiento justo que tenemos de estos dos modelos para el diseño instruccional, pues ya nos adentramos justamente al proceso de diseño, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, nos adentramos justamente a esta segunda parte de la sesión, donde vamos a tratar de saldar justamente de lo que representa la idea al prototipo, es decir, del concepto a la parte material, tangible, concreta. Y esto, pues, digamos, se refiere justamente al proceso de diseño, que en este caso el proceso de diseño, pues, es independiente al modelo de diseño instruccional que se elija. En este caso, pues, es fundamental porque aquí es donde la pedagogía se materializa, toma forma justamente. Y como mencionábamos al inicio en nuestra agenda de la sesión,
vamos a abordar dos artefactos o etapas fundamentales, que por un lado está la conceptualización y por otro lado el guión pedagógico. Que en este caso, digamos que como parte del diseño instruccional, en este caso, independientemente del modelo que observemos, que justamente los principios de aprendizaje e instrucción de conocimiento es uno de los elementos o una de las fases justamente del diseño instruccional, aunado a la acción institucional y sistemática, los métodos y técnicas, actividades y materiales a emplear, cuáles son las situaciones didácticas a las cuales se va a enfrentar el alumno y el docente, y facilitar justamente el aprendizaje. Entonces, en esta primera fase de diseño, que es la conceptualización, es el primer paso justamente, lo podemos referir o explicar y entender como el acto de nacer, es decir, en el momento en el que es concebido justamente el recurso. Y para esto tenemos que hacernos una serie de preguntas para entender qué naturaleza, qué orientación le vamos a dar al recurso. Primero es, bueno, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Sí? ¿Por qué tengo que diseñar un recurso digital? En este caso, pues hay que cuestionarnos qué debe ser capaz de hacer el estudiante después de hacer este recurso. Es decir, qué debe de ser capaz de hacer, qué tiene que aprender, qué tiene que interiorizar. Y en este caso se redacta justamente este objetivo de aprendizaje a partir de verbos activos, ¿no? Que llaman a la acción, como analizar, aplicar, crear, desarrollar, etcétera. El segundo elemento es justamente conocer, entender la audiencia. Es decir, para quién va a ser el recurso, qué conocimientos previos tiene, en qué contexto se encuentra, ¿sí? El tercer elemento es el formato. ¿Sí? A entender, bueno, nuestro recurso digital será interactivo, será un juego, será un tutorial, habrá interacción, será una simulación, no lo sabemos. Todo esto va en función justamente de la audiencia y del objetivo de aprendizaje. Y finalmente, debemos también tener muy claro cuál es el alcance que queremos darle a nuestro recurso, qué tan profundo y extenso será el contenido. Y esto debe de ir en proporción justamente de los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si el objetivo de aprendizaje es muy ambicioso, pues probablemente el alcance pues debe de ir en correspondencia, no puede quedarse pues muy superficial o viceversa. Si el objetivo de aprendizaje pues es menor, pues no vamos a hacer un super recurso digital pues que quede totalmente sobrado y desaprovechado. La segunda fase justamente es el desarrollo del guión pedagógico, el storyboard, ¿sí? Y en este caso, el guión pedagógico es muy importante, es un recurso muy amigable porque nos permite hacer un plano detallado visual de la experiencia de aprendizaje. Es decir, en este guión se establece todo lo que el usuario va a ver, a leer, a escuchar, cómo va a interactuar con la pantalla y obviamente todo esto se lleva a cabo antes de, pues, entrar justamente a la fase de desarrollo, ¿no? Ya de código o de aplicación de una herramienta de diseño. Y lo importante de esto es que ahorra un tiempo muy importante. ¿Por qué? Porque justamente reduce, digamos, el tiempo de estar explorando y experimentando en la fase de diseño. Imagínense estar modificando código o elementos técnicos de manera recurrente, ¿no? Eso es mucha pérdida de tiempo. En este caso, si ya tenemos claridad de qué es lo que va a hacer el usuario, pues sin duda permite tener y acercarnos a una coherencia pedagógica, ¿sí? Y en este caso, digamos que hay una serie de pasos generales que nos permiten llevar a cabo un guión gráfico o pedagógico para el aprendizaje electrónico, el famoso e-learning, ¿sí? Entonces, partimos de evaluar las necesidades que en este caso
son justamente eh, lo relativo a los objetivos de aprendizaje. Segundo, decidir la técnica instruccional o el enfoque de diseño que se llevará a cabo. Tercero, pues es necesario reunir o organizar el contenido. Cuarto, elegir una plantilla de guión gráfico. Digamos que hay muchas plantillas existentes y de manera gratuita en Internet. Y pues en este caso solamente hay que agregar y hacer la secuencia del contenido y finalmente elegir una herramienta de autor. Es decir, como ese bosquejo que hicimos lo vamos a llevar ya a un entorno digital. Y en este sentido podemos identificar o señalar cuáles son los componentes que son básicos en la elaboración de un guión pedagógico, un storyboard. Y en este caso, digamos, permite diseñar y detallar cada escena, cada momento, cada situación en la cual el usuario, el alumno, va a interactuar con el recurso digital. Y partimos en primera instancia, pues establecer un número de pantalla, es decir, un orden, una secuencia de los elementos visuales, que son justamente el segundo aspecto, que es la descripción de imágenes, gráficos o videos. Estos elementos visuales son acompañados de textos en pantalla, es decir, todo lo que aparecerá en, digamos, en justamente la aplicación o el recurso. Debe de haber, digamos, una narración, ya sea en audio o en texto, es decir, un guión del locutor y también habrá que hacer muy explícito, muy explícita y muy evidente la interacción del usuario, es decir, qué tiene que hacer el usuario. Tiene que dar clic en un botón, tiene que arrastrar un objeto, tiene que responder una pregunta, es decir, cómo va a interactuar el usuario con el recurso. Y finalmente, ¿cómo vamos a lograr que en este caso el usuario nos dé una retroalimentación? Es decir, ¿qué sucede con el resultado de la acción del usuario? Si, por ejemplo, el alumno responde correctamente o interactúa de manera adecuada con la plataforma, pues la página, el recurso avanza a la siguiente pantalla o a la siguiente página, y si no, pues retorna, ¿no? Y tiene que volverlo a intentar. Entonces, eh, en el gráfico de la derecha podemos identificar justamente estos elementos propios del storyboard, ¿sí? Que deben de ser muy gráficos, muy visuales, muy ilustrativos para que se facilite la etapa posterior del desarrollo. Esto nos liga directamente con la tercera y última parte de nuestra sesión. En este caso, esta tercera parte de la sesión nos remite a justamente valorar y ver la manera de implementar en estos modelos y procesos de diseño instruccional, pues los principios, en este caso, de la experiencia de usuario, ¿sí? Orientados a un contexto educativo. Entonces, partimos de que la experiencia de usuario que normalmente se emplea en muchos textos con el acrónimo UX, User Experience, se refiere justamente a todas aquellas emociones, actitudes que un usuario pues genera al momento de usar un producto, ¿sí? Y esto, digamos, no nada más está pensado en la lógica digital, sino también, por ejemplo, en un vehículo, en un teléfono celular, ¿sí? Es decir, qué emociones y actitudes experimenta el usuario al subirse a un vehículo, al tocar el volante, al ver el tablero. Y en el caso de la educación, en este sentido, pues una buena experiencia de usuario pues es fundamental, porque de otra manera puede ser digamos, un fracaso, un fiasco el diseñar un recurso que sea, digamos, un dolor de cabeza para el alumno, ¿no? Que sea algo tedioso, que sea algo confuso. Y en este caso, pues si el recurso es confuso o frustrante, pues puede generar una carga cognitiva que justamente puede ser innecesaria para lograr los objetivos de aprendizaje.
Y por lo tanto, el diseño debe de ser invisible y facilitar el camino, ¿sí? Y para ello tenemos estos 10 elementos justamente que nos permiten hacer una adecuada aproximación a estos dos principios de la experiencia de usuario. Por un lado, la visibilidad del estado del sistema, si está operando de manera correcta, la consistencia entre el sistema y el mundo real, el control y libertad del usuario, las consistencias y estándares, la prevención de errores, el reconocimiento en lugar del recuerdo, la flexibilidad y eficiencia de uso, o el diseño sistemático y minimalista, y ayudar a los usuarios a reconocer errores y finalmente ayudar, eh, bueno, secciones de ayuda y documentación. El primer principio se centra en la claridad y la simplicidad, ¿sí? Es decir, menos es más. Esto porque el cerebro tiene una capacidad limitada de percepción y de procesamiento de lo que percibe. Entonces, un diseño de un recurso, en este caso un diseño limpio y enfocado a la ayuda, permite justamente reducir una carga cognitiva, ¿sí? Es decir, hay que eliminar cualquier elemento visual o textual que no sea esencial, que estorbe, que distraiga. También es bueno utilizar espacios en blanco para guiar la vista y agrupar elementos relacionados y asegurar que las instrucciones y el lenguaje siempre sean directos y fáciles de entender, ¿sí? Esto es fundamental para una experiencia de usuario efectiva. El segundo principio tiene que ver con la consistencia. Y esto es tan sencillo como la imagen de la derecha. La consistencia debe de mantener un estándar en colores, en formas, en espacios, porque de otra manera, como podemos ver en las imágenes o en los gráficos de abajo que tienen la cruz roja, pues puede ser caótico, puede ser confuso, y bueno, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué unos son blancos y otros son verdes? ¿Por qué unos tienen el contorno y otros no? Y todo eso genera una distracción, una carga cognitiva negativa. En cambio, en la parte superior justamente podemos observar pues que todas las figuras son digamos del mismo tipo, tienen el mismo color, si acaso unas son más anchas que otras, pero hay una consistencia, hay un estándar. Y esto es bueno porque permite entonces entender que hay una misma función y hay un mismo comportamiento a lo largo de todo el recurso digital. Y esto suele emplearse, por ejemplo, en los botones de siguiente, ¿no? Para ir a la siguiente pregunta, a la siguiente página. También se debe de ver reflejado en los encabezados, en el cuerpo del texto, siempre, por ejemplo, empleando el mismo tipo de letra, los mismos colores, el mismo tamaño justamente de la tipografía, y esto ayuda significativamente a que la navegación y la interacción sea predecible. Y finalmente, esta consistencia, pues obviamente da certidumbre, da familiaridad, da una sensación de control del usuario y de apropiación del recurso, y por lo tanto permite enfocarse en el contenido, en lo sustancial, y no en aspectos formales que puedan generar ruido. Sí, entonces este principio de consistencia busca pues no hacer pensar de más al usuario, al alumno. ¿Sí? El tercer principio es la retroalimentación, es decir, cómo vamos a confirmar que el alumno, el usuario, ha entendido lo que la plataforma quiere que haga. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el sistema o el recurso debe de informar de manera permanente, constante al usuario de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y hay al menos tres tipos de feedback, de interacción. El primero es, por ejemplo, un botón que cambia de color al ser presionado, ¿sí? Porque al cambiar justamente, pues el alumno o el usuario sabe que pues está interactuando, está recibiendo una respuesta al estímulo que le está generando. El segundo tipo es el feedback pedagógico, es decir, establecer mensajes claros que indiquen si una respuesta es correcta o no y que te diga por qué. Y el tercer tipo de retroalimentación es el feedback de progreso, es decir, una barra que de manera incremental va señalando qué porcentaje de avance llevamos en el módulo y se ha completado, ¿sí? Y finalmente hay que señalar que el feedback, la retroalimentación, pues simplemente cumple una de las funciones clave en el proceso de diseño, que es
reducir la incertidumbre y aumentar la confianza del usuario. Y en este sentido, es fundamental recurrir a elementos claros y visibles sobre las acciones del usuario y el estado del sistema o del recurso digital. Y finalmente, disculpe, listo. Eh, Vamos a finalizar justamente aproximándonos un poco a las herramientas de autor, es decir, cómo es que podemos, a partir de una serie de herramientas disponibles, pues materializar justamente esas ideas, ¿no? Cómo hay software en línea, en la nube, que permiten justamente a, pues, que personas como, digamos, no expertos en temas de programación puedan diseñar, generar un contenido interactivo. Y afortunadamente al día de hoy existen muchísimas plataformas para llevar a cabo esto. Y bueno, pensar que hace algunos años todavía pues era necesario que uno supiera elementos de programación para poder llevar a cabo el diseño de estos tipos de recursos digitales. Y en este sentido, justamente en el marco de este doctorado en educación, el entender todo el elemento de gestión, de conceptualización de un recurso digital es clave, porque no nada más, digamos, ustedes en su proceso de formación y como eventuales directivos, administradores o docentes, pues puedan llevar a cabo la materialización de esta serie de ideas sobre recursos digitales orientados a la educación. Y en este caso, pues el objetivo no está justamente en el dominio técnico de las herramientas, sino entender cuál es el panorama de posibilidades para pasar justamente de un concepto a un storyboard y de un storyboard a un prototipo. Y en este sentido tenemos, por ejemplo, diseñas un panorama amplio, ¿sí? Podemos mencionar que hay herramientas justamente para un prototipo muy rápido y un contenido interactivo simple. Por ejemplo, podemos mencionar a Genially o H5P, que son muy buenas para agregar capas de interactividad. Por ejemplo, preguntas, líneas del tiempo, hotspots sobre contenido existente. Y esto, digamos, es muy ágil. También están las herramientas como Canva o el mismo PowerPoint, que tal vez, digamos, es un poquito más limitado en términos de interacción, pero útil para crear prototipos de baja fidelidad, como maquetas visuales simplemente y simular la navegación entre pantallas a través de hipervínculos. Y también, digamos, hay herramientas para llevar a cabo cursos mucho más completos, ¿no? O ya prototipos de e-learning, que en este caso podría ser Articulate Rise o Adobe Captivate, que son herramientas para, digamos, con mayor complejidad, pero también mayor potencia para desarrollar cursos completos de manera lógica, con mucha variedad y pues una serie de evaluaciones e indicadores pues mucho más amplia, ¿sí? Y bueno, del lado derecho podemos justamente visualizar una serie de herramientas justamente para el desarrollo de diseños de experiencia de usuario, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las herramientas de testeo por parte de usuarios, de generación de video, de generación de imágenes, de recursos de diseño visual, ¿sí? También de la generación de texto apropiado para la experiencia de usuario. Tenemos herramientas para la investigación y análisis. Finalmente tenemos también herramientas para aplicación de entrevistas o encuestas. Y finalmente, el desarrollo de una imagen corporativa o una imagen de estilo unificado, ¿sí? Y bueno, de esta manera, para sintetizar y pues iniciar el cierre de esta segunda sesión, pues podemos observar que el día de hoy nos aproximamos a estos modelos ADI y SAM, que pues son
procesos estructurados para, pues, no dejar, digamos, la calidad que puede tener un recurso digital, pues simplemente al azar, ¿sí? Hay que tener control del proceso. Y en este sentido vimos que el guión pedagógico, pues, es una herramienta muy útil para justamente planificar la experiencia de aprendizaje antes de empeñarnos en su desarrollo de un prototipo. También observamos que la buena experiencia de usuario es fundamental para lograr los objetivos de aprendizaje y de manera puntual mencionamos que los principios de claridad, de consistencia y la retroalimentación son determinantes. Y finalmente, pues hicimos esta muy breve aproximación a herramientas de autor que permiten, pues, llevar a cabo nuestras ideas pedagógicas a la realidad, ¿no? Pues, digamos, a un prototipo mucho más concreto y tangible, ¿sí? También vimos de manera transversal justamente, pues, estas ventajas y desventajas, estas fortalezas y debilidades de la aplicación de los modelos justamente de diseño instruccional y que tienen un impacto en todos los elementos que vimos el día de hoy. Y bueno, de esta manera, la segunda actividad que se les solicita para el marco de esta segunda sesión, pues es justamente aplicar el proceso de diseño que vimos en esta sesión y que va desde la planificación hasta la creación de un prototipo. Y para ello, justamente el objetivo es aplicar el diseño instruccional, el proceso que ustedes prefieran, para planificar una experiencia de aprendizaje detallada. Y esto, digamos, ya en cuestiones puntuales, pues va a requerir que ustedes definan un objetivo de aprendizaje claro. Obviamente esto pues en función de su experiencia directiva, administrativa o docente o de investigación. Y también establecer un público específico, una audiencia, ¿sí? Posteriormente, van a realizar un guión pedagógico o storyboard, como el de la imagen de la derecha, para un micro recurso, pues, de 3 a 5 pantallas o pasos, ¿no? Obviamente esto no es limitativo. Si quieren hacer más, estaría excelente. Y finalmente, para cada pantalla, pues van a tener que establecer los detalles, ¿no? El contenido textual y visual, los elementos de interacción, es decir, si va a haber preguntas, botones, em, campos abiertos y también cómo se llevaría a cabo la retroalimentación. En función de esta primera actividad, la segunda actividad va a ser justamente llevar esa idea de diseño y justificarla a partir de los principios de la experiencia de usuario. Para esto, recomiendo el empleo de herramientas sencillas como Canva, Genially, PowerPoint o crear un prototipo de baja fidelidad, de alguna manera, pues un poco más interactiva que el storyboard, ¿sí? No necesita ser funcional, obviamente, pero esto debe de ir acompañado de un prototipo, mejor dicho, con un texto de 200, 300 palabras justificando las decisiones de diseño. Es decir, el por qué el color, por qué esos botones, por qué esa distribución del contenido. Y obviamente deben de referir en esa justificación cómo aplicaron al menos los tres principios que vimos el día de hoy. El principio de experiencia de usuario, de claridad, de consistencia y de retroalimentación. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos y como conclusión, pues el día de hoy vimos justamente estas bases para el diseño sistemático e intencional, que eso es fundamental, que siempre haya una intencionalidad. Y bueno, en la siguiente sesión pues nos centraremos en cómo integrar y evaluar el impacto de esos recursos que diseñamos para que pues sean vigentes y pertinentes. Entonces, pues agradezco nuevamente su atención y pues en espera de sus actividades, pues nos veremos muy próximamente en nuestra tercera y última sesión. Entonces, espero verlos muy pronto y que tengan un excelente día. Hasta pronto.